Bien, cuando se me invitó a compartir, pues me decía que era la semana, o mejor dicho, las conferencias misioneras, y tengo entendido que el domingo anterior el pastor, el hermano Alan Perdomo, estuvo compartiendo, ¿verdad? Entonces, cuando platicamos con Alan, que también que fue mi maestro allá en Guatemala, dicho sea de paso, pero no voy a hablar mal de él porque no ese es el propósito, son cosas que se dicen en privado. Resulta que Alan me dice, sí, yo voy a compartir sobre este pasaje, me dice. Y el pasaje que Alan compartió era el pasaje que yo iba a compartir, ¿verdad? Y como él iba a ser primero, entonces ¿cómo podía ser yo para hacer que no compartiera ese pasaje? Así que no se pudo hacer. Así que yo tuve que, como quien dice, tener que hacer un pequeño ajuste ahí a lo que vamos a compartir en este día. Así que pensé, bueno, en 2 días hablar de la misión en Lucas de repente como que es un poco abarcador, ¿verdad? Para el poco tiempo. Por lo que pensé entonces en hacer algo que de repente va a ser un poco, no sé, va a parecer como un estudio bíblico, pero sí quisiera dar una pequeña panorámica de lo que es la misión en Lucas, o sea, que podamos ver más o menos cómo es que se desenvuelve la misión en el Evangelio de Lucas, tocando algunos pasajes y viendo cómo el libro se divide en ese aspecto de la misión. Y la primera parte de lo que vamos a compartir va a ser precisamente un pequeño vistazo a lo que es la misión de Lucas. Ahí disculpen, yo no soy bueno con estas cosas, pero Jonathan me lo prestó, así que si se arruina no sé, ¿verdad? Espero que no sea caro. Bien, San Lucas, ¿sí? Dice ahí el Evangelio de los Gentiles. Como todos sabemos, hay 4 evangelios que nosotros tenemos en nuestras Biblias: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno de ellos tiene un enfoque en particular, ¿sí? Lucas, como ustedes saben, es un evangelio que está orientado al ambiente gentil, igual que Juan. Pero Juan de repente es un poco más abarcador, o sea, lo que es el cristianismo o lo que es la humanidad en general. Pero Lucas sí se ve que enfoca mucho lo que es el evangelio hacia los gentiles o los griegos de esa época, los de habla griega. Yo quiero pedirles que por favor abran su Biblia, obviamente, al Evangelio de Lucas. Vamos a ver una pequeña estructura de cómo podemos ver Lucas. Y de repente, si a alguien le gusta marcar, a mí, de hecho esta Biblia yo la compré no solo por el hecho de que es letra grande para poder leerla mejor, sino porque también puedo hacer anotaciones y hacer algunas, colorear algunas cosas de acuerdo a algunos temas, ¿verdad? Pero bueno, ¿de qué trata Lucas? ¿Sí? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito por el cual se escribe Lucas? Y aquí tenemos, así de una manera bastante general, bastante sencilla, ¿cuál es el propósito de Lucas? ¿Sí? Lucas nos presenta a Jesús, a la persona de Jesús, como el liberador de los pobres, de los enfermos, de los pecadores oprimidos y los marginados, tanto en el ambiente social como en el ambiente religioso, ¿sí? O sea que, como ustedes recordarán, Mateo, por ejemplo, está enfocado en lo que es el cumplimiento de las profecías en la persona del Mesías, ¿sí? Los judíos estaban esperando al Mesías que viniera y que implantara justicia en la tierra, y Mateo lo que trata de mostrar es que ese Mesías que los judíos estaban esperando, por eso es que Mateo va dirigido propiamente a judíos, ese Mesías era la persona de Jesús. ¿Y cómo podía hacer la conexión? Bueno, mostrando los diferentes textos bíblicos que hablaban, bueno, eran muchos, pero Mateo hace una escogencia de varios de ellos para mostrar de que ese Mesías era Jesús. De ahí que por eso es que se menciona varias veces, era necesario que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿verdad? O esto se dijo para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces, en Lucas lo que estamos viendo es que tiene un enfoque más hacia el aspecto de dar, y eso fue lo que ustedes pudieron ver en el pasaje que el hermano Alan Perdomo compartió, ¿verdad? A propósito, ¿en qué parte del Evangelio de Lucas está lo que hizo Jesús cuando entró a la sinagoga? ¿Alguien recuerda cuál es el texto? ¿En qué parte de Lucas? Lucas 22, Lucas 24, Lucas 28. Alguien que me busque Lucas 28. No me busquen Lucas 28 porque no tiene, son 24 nada más, ¿sí? ¿Verdad? Los caché. Bien, el pasaje donde Jesús habla precisamente, y vamos a tomar un poquito de ese texto en esta noche,
es el de cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret, en Lucas capítulo 4, ¿sí? En Lucas capítulo 4, Jesús da como por decirlo así, inaugurado su ministerio público y presenta lo que podríamos decir su agenda de trabajo, ¿sí? Su agenda ministerial que va a realizar ahí a través cuando él, y si quieren veamos rápidamente ese pasaje porque como les digo vamos a estar revisándolo más adelante, pero luego de la parte introductoria del Evangelio de Lucas, vemos que ahí en el capítulo 4, verso 14, Jesús dice, vuelven al poder del Espíritu a Galilea y su fama se difunde por toda la tierra de alrededor. Y el versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Ahora, esto es, en esta sección, y por eso era que obviamente yo también iba a tratar de este tema, era porque aquí básicamente se resume lo que es, o se presenta lo que va a consistir el ministerio de Jesús en el Evangelio de Lucas. Pero bien, antes de pasar a este pasaje, yo quiero que veamos rápidamente cómo es que está estructurado Lucas. Esto, como les digo, es algo bastante pues como una clase de escuela dominical, pero igual nos va a servir ahí para tener algo más claro. Si alguien quiere está leyendo Lucas y quiere hacer las divisiones, entonces le va a servir. En primer lugar tenemos que del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 13, justo antes de donde comencé a leer, se está haciendo la presentación de Jesús, ¿sí? Se está hablando acerca de ese Mesías que va a venir, del Hijo del Hombre, ¿sí? Y para ello se habla acerca del anuncio del nacimiento de aquel que va a ser el heraldo, el mensajero, el que va a anunciar el camino, que ese es Juan. Y por eso entonces Lucas comienza a hablar acerca del anuncio del nacimiento de Juan, luego después sigue el nacimiento de Jesús, lo sabemos, el anuncio, perdón, y luego después viene el nacimiento respectivamente de cada uno de ellos. Lucas nos quiere presentar entonces quién es Jesús, que este niño es tan importante, o este personaje es tan importante, que como en la antigüedad, cuando venía un personaje importante, como un rey, por ejemplo, siempre se enviaba a alguien que fuera delante, o sea, antes de que él llegara, para poder anunciar, ¿sí? Para poder decir, miren, aquí viene el rey, o sea, pongan atención, ¿sí? Pónganse todos listos para esperarlo, ¿sí? O sea, era el heraldo, ¿sí? La persona enviada para hacer esta labor. Y entonces Lucas nos presenta el origen del heraldo, que en este caso es Juan, y luego del mismo rey, que es Jesús. Ahora, luego de esa parte, tenemos del versículo del capítulo 4, 14 al 9, 50, el ministerio que Jesús realiza en Galilea. Como pueden ver allí en el versículo 14, o bueno, en el versículo 16, no, 14, perdón, ahí dice que él vuelve en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Y en el versículo 16 se nos enfatiza nuevamente que él entra a Nazaret, que era parte de Galilea. Galilea era, como quien dice, una de las secciones más grandes, o como dirían, un departamento, y Nazaret era una de esas ciudades, ¿sí? Así como Capernaum era otra de ellas. Así que en esta segunda parte, Jesús se encuentra haciendo la actividad en la parte norte, si nos ubicamos, ¿sí? En la parte norte de Israel, en Galilea. Y por ejemplo, ¿qué cosas tenemos ahí en ese ministerio que Jesús realiza? Bueno, en primer lugar, él hace la proclamación de su programa, ¿sí? De la labor que va a hacer. Luego también él tiene una sección de enseñanzas y milagros que realiza durante este periodo. También en el capítulo 9 Jesús se identifica, ¿sí? Es cuando se hace aquella pregunta, cuando él le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién creen? ¿O quién dice la gente que soy yo? Y Pedro se levanta y tú dices, tú eres el Cristo. Mateo nos hace una presentación un poquito más extensa y Jesús le dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, y empieza toda esa discusión, por tanto a ti te daré las llaves del reino, y todo eso, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y viceversa. Entonces todo eso es parte de lo que Mateo nos dice. Lucas solamente nos dice que Pedro hace la declaración, tú eres el Cristo, ¿sí? Y a partir de ahí, el capítulo 9, Jesús comienza a anunciar su muerte, ¿sí? Anunciar de que va a padecer, cosa que obviamente los discípulos no entendieron. Luego, una tercera parte o una tercera sección del Evangelio tiene que ver, vaya, lo arruiné,
se los dije. Ahí está. A partir del capítulo 9, versículo 51, es muy claro, y si quieren vayan conmigo ahí al capítulo 9 de Lucas, van a ver que comienza un cambio en cuanto a la dirección. Anteriormente Jesús había estado en la zona norte del país, en lo que era Galilea o en la región de Galilea, y ahora se dirige hacia Jerusalén, que es parte de Judea, ya del sur del país. Dice el 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, y esto es interesante, porque todo lo que Jesús hizo, obviamente como hijo de Dios, iba de acuerdo a un plan, ¿sí? Y aquí nos dice que cuando se cumplió ese tiempo, ¿cuál tiempo? O sea, en muchas ocasiones, recordarán ustedes que el pueblo quería, por ejemplo, hacer rey a Jesús. Quería, según ellos, venir y tomarlo para que él fuera el líder del pueblo. Pero el escritor dice, pero no era el tiempo todavía. No para que fuera rey, porque obviamente sabemos que él siempre lo fue, pero para ser, como quien dice, recibido como cuando entró en Jerusalén, en la entrada triunfal. Ese no era el tiempo todavía. O sea, muchas veces la gente se adelantó y quiso buscar a Jesús para que él fuera realmente ese caudillo que lo llevara a la libertad de los romanos. Pero Jesús o el Señor tenía un tiempo. Y eso me hace pensar un poco en, bueno, estaba escuchando el testimonio de los jóvenes que estuvieron acá y me compartían, bueno, escuché que eran 70 niños, ¿verdad? Los que están actualmente, ¿verdad? Pero me dicen que en algún momento fueron más los que estuvieron aquí en el proyecto de Prodin y que obviamente por algunas razones de apoyos exteriores y todo eso ha bajado. Y yo sé que eso tiende a preocupar. Hace algunos años atrás, cuando estuvimos en el tabernáculo evangélico, mi esposa tuvo la oportunidad y el privilegio de dirigir un tiempo la guardería del tabernáculo allá en Tegucigalpa. Y siempre esa labor constante de estar buscando sostenimiento, apoyo para poder recibir más niños, ¿sí? La institución que también ha estado apoyando esta guardería también en algún momento dijo, miren, creemos que ya es tiempo de que ustedes caminen solos, entonces por lo tanto a partir de este tiempo vamos a empezar a reducir, o sea, paulatinamente, antes damos el 100%, ahora vamos a dar el 80%, luego el 60%, luego el 40%, y actualmente la iglesia del tabernáculo está trabajando por levantar sostenimiento, gracias a Dios, el Señor ha ido proveyendo, pero una vez se pregunta, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde todos esos millones que uno escucha que se están gastando? Bueno, ahora lo que está de moda es el asunto de los viajes a la luna, ¿verdad? O a Marte, mejor dicho, y la vida y todo eso. Y la vez pasada miraba un cuadro que decía, ¿cuántos millones se están invirtiendo en esto de ver si hay agua en otro planeta y no podemos invertir aquí para poder satisfacer la sed de los que más la necesitan, ¿verdad? Y apareció un cuadro de niños que estaban obviamente desnutridos. Y a veces uno dice, bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Dónde está la provisión? ¿Dónde está lo que pues en tu palabra dice? Y a veces uno siente que como que Dios se tarda, ¿sí? O que Dios se ha olvidado. Y la verdad que, no sé, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero a veces cuando uno ya siente que no hay de dónde, o sea, cuando ya pareciera que las puertas se han cerrado, que ya no hay oportunidad, aparece Dios de la manera más inexplicable, más misteriosa y donde uno menos espera y de quien uno menos hubiera dicho, porque así decimos, ¿verdad? O esta, ¿va? ¿Cómo? Y dice, sí, es que Dios me puso que hiciera esto. Y uno dice, pues, si Dios puede hacer esto, pues, si toca el corazón de aquellos que aparentemente son más duros, y uno dice, no, es que Dios puso esto en mi corazón. Miren, eso lo hace a uno de veras decir, Señor, de veras, perdón. Perdón, tú sí eres Dios, y tú sabes cuándo es el tiempo, ¿sí? Dios dice, son dichos, no está en la palabra, ¿verdad? Pero dice, o sea, Dios tarda pero no olvida, se dice un dicho, ¿verdad? Y a veces pareciera como que se ha olvidado, pero hermanos, no. Dios tiene el mundo en sus manos. Ayer en la tarde, todos estábamos, me imagino, muy pendientes de las noticias por el huracán Patricia que iba a pegar en la costa mexicana.
Yo creo que todos tenemos amigos, familiares, nosotros tenemos grupos ictus también, entonces el director nacional vive por esa zona de ahí, de donde iba a pegar en la costa del Pacífico, y la preocupación de todo el mundo, ¿sí? Estuvimos pendientes en la noche de ver noticias y todo, pero la verdad que no parecía, no había mucho de qué decir. Nos acostamos y hoy por la mañana las publicaciones de la gente es un huracán que había sido único y que nunca había sido algo tan fuerte como lo que iba a venir ayer, se convirtió en ¿qué? En tormenta tropical y empezó a bajar. Entonces, yo me imaginaba ese México deshecho, pues, o sea, horrible. Pero entonces uno dice, bueno, y muchos dijeron, ¿verdad? ¿Acaso no es este el hombre que a quien los mares y los vientos obedecen, escribió alguien? Y ese es, sí. Tal vez no les caiga bien los mexicanos, ¿verdad? Yo sé, a algunos no les gusta, pero bueno, o sea, Dios nos ama a todos por igual, así que de todas maneras, aunque alguno hubiera querido que le hubiera pegado su colacito allá en México para que se les quitara un poco el orgullo, pero en su misericordia Dios ha permitido que no hubiera víctimas, ¿sí? Que nadie, por lo menos hasta en la mañana, nadie de lo que parecía ser una catástrofe sin precedentes, nadie salió. Pero igual, hay otros lugares como acá, y uno se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Seremos más malos de Cihuatepec que los de México? No, pues definitivamente no, ¿verdad? O lo que pasó en Guatemala hace unas semanas en el proyecto de Cambrai 2, ¿sí? O sea, es increíble. O sea, y uno dice, Señor, ¿por qué a veces sí o a veces no? Yo no les puedo explicar ni les puedo decir la razón, hermanos, para que sería muy imprudente y poco sabio decir por qué. Dios sabe, Dios tiene su tiempo, sus razones y tenemos que confiar en Él. Pues bien, siguiendo con este texto, esta sección de Lucas, y esta es la parte que les quería mostrar, en Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él iba de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir, ¿a dónde dice? A Jerusalén, ¿sí? ¿Están conmigo ahí en 9:51? Ahí está Jesús diciendo, ya no está en Galilea, en la parte norte, sino que ahora se dirige hacia Jerusalén, ¿sí? Hacia el sur. Comienza, y de hecho, para los que saben un poquito de topografía, saben que Jerusalén está en alto, entonces Galilea es está más bajo en altitud, entonces tendría que comenzar a subir. Ahora, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, en Lucas 9:51 al 19:28? Una de las cosas es que Jesús comienza a hablar acerca del seguimiento, ¿sí? Ahí en el versículo 57 pueden ver que Jesús, y de hecho trata fuerte aquí a algunas de las personas que quieren seguirlo. Vean, solo vamos a leer este pasaje rápidamente. Dice, yendo por el camino uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y Jesús qué le dijo? Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Uy, tatita, o sea que no me espera mucha seguridad con Jesús, supuestamente, ¿verdad? O sea, el hombre dijo, de plano que con Jesús tengo casa, tengo comida, me va a ir bien, ¿verdad? Pero Jesús dice, no creas que vas a tener esas comodidades, ¿sí? O sea, no sabemos, ¿sí? Y Luis lo mencionaba, ¿verdad? Aquellos que bueno, eso es para todos los creyentes, pero aquellos que hemos decidido servir al Señor completamente, sabemos lo que significa a veces sí estar en eso de que a veces uno no sabe qué va a pasar al día siguiente en el ministerio, ¿sí? Porque uno está dependiendo de Dios y a veces, volviendo a lo que decía antes, a veces no es fácil. Pero Dios siempre está ahí, se presenta a su tiempo y su misericordia es siempre visible y tangible. Luego a otro le dice Jesús, sígueme. Y él respondió, Señor, déjame que primero vaya y enterre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de los cielos. Fuerte, ¿verdad? Y esto no está tratando de decir de que el hijo debe de descuidar a sus padres, ¿sí? Y dejarlos a un lado. No, simplemente es el hecho de que este hijo estaba poniendo como pretexto, obviamente, una serie de ritos y cosas que de repente él estaba como excusándose, ¿sí? Está diciendo, no, es que mi papá lo tengo que cuidar, ¿verdad? Pero era mentira, ¿sí? O sea, era que él se estaba escudando de eso para no servirle a él. Y el último dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabras
fuertes, hermanos. Jesús quiere una entrega total, sin miramientos, y si bien es cierto que hay a veces dudas que no son, ¿cómo se llama? No es malo, es muy normal del ser humano tener dudas a veces, pero Jesús no quiere que veamos atrás como diciendo, mejor estuviera allá. Sí, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿recuerdan cómo decían cuando recién salieron? Que decían, allá como comíamos cebollas. Bueno, no sé a quién nos gusta estar comiendo un buen poco de cebollas así, ¿verdad? Pero a ellos les encantaba. Pero es como si, como quisiera volver allá a estar comiendo aquellas cosas ricas y no estar aquí en este desierto. Pero ellos estaban deseosos de salir, ellos querían ser libres, pero preferían mejor estar encerrados allá en esclavitud, pero estar bien comidos, que de repente saber que eran libres, aunque estaban pasando penas. Jesús no quiere que estemos así como quien dice con un pie aquí y otro allá. Si quiere entereza, quiere entrega completa de parte de nosotros. Y eso es parte del seguimiento que Jesús muestra aquí en Lucas. Ahora, siguiendo, y ahí está toda esa parte hasta el capítulo 19, verso 28. Ya en el capítulo 19, si ustedes van conmigo rápidamente, y se los voy aquí a leer un poquito rápido. En Lucas capítulo 19 vemos que Jesús ya está en Jerusalén. Versículo 29 dice, al acercarse a Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, que está a un par de kilómetros, envió a 2 de sus discípulos diciendo, ir a la aldea de enfrente y al entrar allá hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Les responderéis así, porque el maestro lo necesita. Y es ahí donde comienza todo el asunto de la entrada triunfal hasta cuando Jesús llega a la última parte que tiene que ver con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí? Esas son las 5 partes. ¿Sí? La parte de presentación de Jesús, la parte de actividad en Galilea, la segunda es el viaje a Jerusalén, la otra es el ministerio o la discusión que tiene ahí en buena parte con los líderes religiosos. Realmente Jesús viene a limpiar el templo, discute con fariseos, discute con saduceos, discute con los sacerdotes, en fin, como quien dice, fue a alborotar ahí el panal para que al final la gente decidiera pues entregarlo, ¿verdad? Y pues por último tenemos la muerte, pasión y resurrección. Ahora, eso es solamente una pequeña idea, si usted quiere dividir ahí, marcar en su Biblia esas 5 partes del ministerio de Jesús. Quiero ahora tomar un par de minutos más para compartir algo que de repente va a ser, espero que sea interesante para ustedes, como lo fue para mí en su momento. Recuerdo que en una ocasión estábamos en Tegucigalpa hace algunos años con el hermano Mario Fumero, y el hermano Mario dijo lo siguiente: miren, dice, si ustedes van a los evangelios, se van a dar cuenta que el 80% del ministerio de Jesús fue fuera del templo y la sinagoga. El 80% del ministerio que Jesús realiza, o relatado en los evangelios, se hizo fuera del templo. Pues a mí me quedó eso en la cabeza una vez, ¿verdad? Luego, por esas cosas de la vida, tuve cierto tiempo disponible, por no decir que estaba desempleado. Entonces, no tenía muchas cosas que hacer y me vino a la mente el asunto esto de que Jesús había hecho un 80% de ministerio afuera del templo. Entonces dije yo, estoy buscando trabajo, no tengo, entonces voy a ver qué tan cierto es lo que dice don Mario, ¿verdad? Y precisamente tomé el Evangelio de Lucas. Y no es que me puse a contar versículo por versículo, hermano, no, obviamente hay su manera de poderlo hacer así, sin estar ahí 1, 2, 3, 4, pero sí me puse a hacer cuentas y encontré lo siguiente. Ahora, esto solamente, a diferencia de este cuadro que está aquí, de mostrar cómo está dividido en cuanto de manera temática o cómo Lucas ordenó los eventos, esto solamente es una división que yo hice a manera de ver y separar la parte de cuando Jesús hablaba en el templo y cuando Jesús habló fuera del templo, o en la sinagoga, que viene siendo como parte de lo que es la labor de enseñanza dentro de un local. Entonces vean, se lo voy a explicar rapidito y luego se lo voy a hacer una imagen ahí. Desde el capítulo 1 de Lucas hasta el 4:13, o sea, antes de que Jesús vaya a Nazaret, toda esa parte es una parte que se puede decir que es antes de que Jesús comience su ministerio, ¿verdad? Porque Él lo comienza justo en Nazaret, ¿sí?
Los primeros 4 capítulos estamos hablando de el anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio de Jesús, el nacimiento de ambos, el bautismo de Jesús, pero él no ha comenzado su ministerio propiamente. Y luego de que él da su último discurso, que es acerca de las señales antes del fin, y si vaya conmigo ahí por favor a Lucas capítulo 21, verso 38, ¿sí? Allí, según Lucas 21, 38, ahí es las últimas palabras, digamos, de enseñanza que Jesús da, en este caso fue en el templo. Si no lo tengo, porque yo aquí lo tengo marcado, y sí creo, sí es en el templo. Sí, en 19:45 dice, entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración. Y de ahí todo lo que ustedes ven ahí, a partir de eso, hasta el capítulo 21, 38, todo eso se da dentro del templo. Así que oficialmente Jesús cierra, o Lucas cierra la parte de enseñanza de Jesús en el versículo 38 del capítulo 21. Y ahí lo demás es la última cena, y luego la Pascua, y luego lo apresan, y luego la pasión, muerte y resurrección, ¿sí? Entonces, yo lo que hice fue separar los primeros 4 capítulos de Lucas de esta última parte que les acabo de mencionar, del capítulo 22 en adelante, y esto es lo que tenemos, ¿sí? El ministerio público de Jesús, y aquí está un poco más, espero más claro. Si se dan cuenta, el ministerio que Jesús que tuvo para enseñar, tanto pública como en la sinagoga o el templo, comprende del capítulo 4, versículo 14, al capítulo 21, verso 38, ¿sí? Y los otros 2 que están a los extremos es el antes, que es cuando se anuncia su nacimiento junto con el de Juan, y también se habla del bautismo, y luego después los acontecimientos que vienen luego de la entrada triunfal y que él termina de enseñar. Si ustedes ven, los 2 textos que están en los extremos cubren más o menos un 32% de todo el Evangelio de Lucas, ¿sí? Dejando un 68%, ¿sí?, de tiempo o de relato del Evangelio de Lucas donde Jesús está enseñando. Ahora, no vamos a tomar en cuenta los 2 del extremo porque obviamente él no está enseñando propiamente, sino el centro, ¿sí? Y se dan cuenta, ahí hay un 57 y un 11. El 57 es lo que Jesús, de todo el Evangelio, ¿sí?, de todo el Evangelio, de todo el libro, Jesús dedicó a la enseñanza pública, y un 11% lo dedicó a la sinagoga. ¿Me explico, hermanos? ¿Estamos bien ahí? Ahora, esto está más fácil, ¿sí? Lo mismo que ustedes tenían aquí, que veíamos acá, solo que aquí están con números, porque son los capítulos, aquí está solamente en porcentajes, ¿sí? La parte azul es el antes y después, 32% como habíamos visto, y luego ya está separado la parte del ministerio público con la parte que hizo de enseñanza en el templo y la sinagoga, 57 y 11%. Pero como lo que nos interesa es la parte en la que él enseñó, entonces vamos a hacer a un ladito la parte del antes y después, ¿sí? La vamos a sacar de ese cuadro y vamos a tomar como una totalidad las 2 áreas, la naranjada, que es la del ministerio público, y la otra que es dentro del templo y la sinagoga. Y tenemos lo siguiente, ¿sí? Ya quitamos el área azul, ¿sí?, pero aquí estamos tomando como un todo, solamente viendo la parte de enseñanza, que es esto. Y aquí entonces es lo que decía don Mario Fumero, ¿sí? De toda esa parte gruesa que está entre el capítulo 4, 14 hasta el 21, vemos que Jesús pasó 83%, según el relato de Lucas, fuera del templo y de la sinagoga, y solamente un 17%, que de hecho Jesús iba, porque él dice, él acostumbraba a ir a la sinagoga, él enseñaba en la sinagoga, o sea, él iba, pero él pasaba más tiempo afuera que adentro. Ahora, yo no sé cuál es el horario de la iglesia Betel, así, y no me lo digan, por favor, pero no es cierto de repente que encontramos lo siguiente: culto domingo por la mañana, sí, está el horario ya, domingo por la mañana, culto, escuela dominical, ¿sí? En la tarde, ¿qué es lo que hay el domingo? Culto evangelístico, ¿sí? El martes, grupo de oración,
Jueves, grupos de estudios bíblicos o en casas de crecimiento. El sábado, damas, caballeros, y si hay ministerio de niños, pues lo hacen. Jóvenes por la noche, ¿sí? Y ahora el viernes a las 5, las antorchas, ¿sí? Ahí está también como parte del horario, o sea, ya casi lo tienen abarcado, o sea, ya solo eso falta, que de repente en la iglesia, no, ahora en la iglesia del culto va a ser el viernes allá, ¿verdad? ¿Dónde toca? En el Boulevard, va para allá la iglesia. Hermanos, díganme si no es cierto que a veces pasamos más tiempo aquí adentro. Y no estoy diciendo que sea malo que estemos aquí adentro, porque es necesario, hay que compartir y qué bonito es estar con los hermanos. Pero, hermanos, el Señor no nos envió a estar aquí reunidos adentro, ¿sí? Nos mandó a que fuéramos, ¿y qué? ¿Y cuál es la palabra clave que Lucas utiliza? Que seamos, ¿qué? Testigos de Él. O sea, que vayamos y le hablemos a la gente, que vayamos y compartamos, que vayamos y de hecho, creo yo que, 34 años escuché que tiene Prodin, ¿sí? Haciendo una labor hacia la comunidad. Y estos jóvenes que pasaron hoy son el ejemplo vivo, claro, real, de que la iglesia puede hacer algo más que simplemente venir y reunirse acá. Hubo un grupo a inicios de la iglesia que se llamaba los parabolani, por el origen de la palabra que era de servicio. Los parabolani era un grupo de creyentes que durante el tiempo de la peste, ¿sí? Cuando murieron aquellos miles de personas, se dice que un tercio algunos dicen que la mitad, pero tal vez un tercio sería lo más real, de personas murieron con la peste negra o la peste bubónica, ¿sí? Allá por la Edad Media. Y este grupo de creyentes, ¿sí? Se dedicaban a hacer esto sin saber, obviamente, cómo era que se contagiaba, pero estos creyentes tenían o realizaban la labor de venir y tomar, sin importar quién fuera la persona que estuviera tirada ahí, muerta o ya a punto de morir por la peste bubónica, lo tomaban y lo iban a enterrar o lo iban a llevar a un lugar donde ya pronto iba a fallecer. Y no andaban viendo de que si era de la iglesia o que si no era de su grupo. Simplemente era una persona que necesitaba ayuda y lo atendía, ¿sí? Hermanos, de eso se trata, de no estar viendo quién es la persona necesitada, no estar viendo quién es, preguntando, ¿y ese de qué partido es? ¿Sí? ¿Es con nosotros o contra nosotros? ¿O ese es de la iglesia nuestra o es de la iglesia de enfrente? ¿Sí? Entonces, porque así pasa, ¿sí? Miren, ¿en qué evangelio se encuentra la historia del buen samaritano? En Lucas, solo Lucas la cuenta. ¿Y quién eran los samaritanos, hermanos? ¿Quiénes eran? Era gente despreciada por los judíos, era como su peor enemigo. Piense usted quién es su peor enemigo. Alan fue mi maestro en el seminario, pero no es mi peor enemigo, ¿sí? Yo sé que si les digo piensen en la persona que más les cae mal, ya la tienen en su cabeza ahorita, ¿sí? ¿Sí o no? Y yo sí tengo uno, pero no le puedo decir quién es. Ahora, así como que uno dice, ay, es que no lo puedo ver porque, es que mejor no, ni que valen, porque es capaz le voy a echar el carro encima si lo veo en la calle. Pues esa persona que tal vez usted mira, siente ese malestar, ese enojo, así era como los judíos miraban a los samaritanos y viceversa. Y de repente cae este hombre golpeado y aquellos de la congregación, ¿sí? Un hermanito de Betel viene pasando, el pastor, ¿verdad? Y no le hace caso al hermano que está golpeado. Ahí está el pobre Luis Beltrán tirado en la calle porque lo asaltaron, pero no, pasa ahí el hermano Martínez que no está ahorita. Mañana porque está en Tegucigalpa, él me dijo que no iba a estar, pero bueno. La idea es que es una persona bien reconocida, ¿sí? Pero ahí está el hermanito, pasa el sumo sacerdote, o el sacerdote, perdón, alguien que se supone que por sus creencias y todo podía haber ayudado. Tal vez iba a romper algunas reglas, pero le importaba más su purificación y no contaminarse que atender al otro. ¿Y quiénes serán los levitas? A ver, ¿quiénes serán los levitas? Muchachos del grupo de alabanza. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Nelson.
Pues viene Nelson ahí, va. Primero mi hermano Martínez, ¿verdad? No le hizo caso a Luis. Y luego viene Nelson y mira a Luis todavía más desangrado y no le hace caso. Pero Galán tocando ahí enfrente, y bien bonito y cómo se mueve y qué bendición la guitarra. Pero el otro está muriéndose ahí. En cambio pasa, y no sé, ¿quién podría ser? Un pandillero, una prostituta, alguien que posiblemente uno dice, este es, o uno de esos pordioseros que a veces hasta le hacemos, véngase para aquí, mijito, mire que lo va a ensuciar. Y pasa esa persona que a quien menos vemos y se detiene a atender a Luis. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Él quiere que nos presenta en Lucas. O sea, quiere compasión, quiere misericordia, quiere que vayamos y busquemos a la oveja perdida, ¿sí? Pero eso no lo hacemos aquí adentro, hermanos. O sea, yo no estoy en contra de que hagamos algún evento de campañas, pero Jesús no hizo campañas. Jesús la campaña que hizo la hizo afuera. O sea, por eso está ahí eso. Afuera era donde Él estaba. ¿Cuál era la fama que tenía Jesús, hermanos? Que Él era ¿qué? Amigo de ¿qué? De publicanos y pecadores, ¿sí? Él andaba en todos, yo no sé cómo se lo imaginará usted, ¿verdad? Pero Él andaba en todas esas pachangas del pueblo. A Él lo invitaban, ¿sí? No sé si andaría en la casa de un narcotraficante, ¿verdad? Aunque ya quedan pocos supuestamente, oficialmente, ¿verdad? Porque se los están llevando. Pero posiblemente Él haya estado ahí en una de esas reuniones. No haciendo lo mismo que ellos, ojo, que ese es el asunto, ¿verdad? No haciendo lo mismo, sino estando ahí para marcar la diferencia. A tal grado que venía la gente como Zaqueo. ¿De dónde sale la historia de Zaqueo, hermanos? ¿De qué evangelio? ¿Ah? De Lucas. Y el Zaqueo era un corrupto como, bueno, ponga usted el apellido que quiera, va, o el banco que quiera, no importa, para usted ahí. Zaqueo se cambió, fue transformado. O sea, ¿qué hace un hombre con dinero, con fama, mal querido y todo, buscando querer ver a Jesús? O sea, ese hombre tiene una necesidad tremenda que no le importó encaramarse un palo y hacer el ridículo. Y cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Bájate ahorita porque es necesario que vaya a tu casa. Pues el otro, pues, ni cortó ni pero se bajó. Y después de haber compartido con Jesús, que posiblemente haya sido un buen tiempo, no solamente la hora del almuerzo, la cena, él se para y dice, ¿saben qué? Dice, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, no a lo avi, ¿sí? Porque lo avi ahorita se está volviendo un montón ahí, se está adueñando todos los bienes ahí que están quitándole a la gente, ¿verdad? A los pobres se le está dando. Y si en alguien he defraudado, ¿qué? 4 veces le voy a devolver. O sea, eso es transformación. Eso es lo que Jesús quiere. Pero eso Jesús no lo hizo en la sinagoga. Eso Jesús no lo hizo en el templo. ¿Dónde lo hizo? En la calle, con la gente, formando relaciones. Y bueno, y de eso vamos a hablar mañana. Pero solo quería dejar esto para ver que esa es la función de Lucas, presentarnos ese evangelio que viene a liberar a aquel que está oprimido. Miren, si hay una historia que a mí me cae, o sea, uno dice, ¿hasta dónde era posible el legalismo de los judíos? Era la historia de aquella mujer que estaba encorvada, ¿se recuerda? ¿Y dónde está esa historia? En Lucas, ¿sí? Dice que por 18 años, dijo Jesús, que había sido esta mujer, ¿qué? Atada por Satanás, ¿sí? Eso se lo preguntan a Alan, ¿verdad? Y que les explique qué significa eso. Pero la mujer estaba enferma, ¿sí? ¿Cómo teológicamente qué significa eso? La cosa es que la mujer está enferma, está encorvada. Y viene Jesús y la sana. ¿Y qué dicen los líderes? Los fariseos y los... Qué bien, Jesús, la verdad que esta mujer necesitaba ser sanada por ti. Gracias a Dios porque viniste. Uy, si día de reposo, vengan ustedes cualquier otro día, pero el día de reposo, ¿cómo van a creer? Sacrilegio. ¿Cómo van a creer que estos hombres están tan cegados por el legalismo que no podían ver el beneficio de una persona? A ver cuántos de ustedes, no sé cómo estuvo, yo sé que el viernes fue el asunto de ¿cómo se llama? De deslave y todo eso. Yo andaba en Choluteca cuando nos enteramos de la situación acá en Cihuatepeque y yo me supongo que además de algunos, el domingo fue a hacer algo de eso, de ayudar a la comunidad. O alguien dijo, no, es que yo tengo que ir a Elizabeth a las 9. O sea, ¿cómo me voy a perder mi culto? No, que esperen allá, si de todas maneras ya están damnificados, 2 horas más que esperen no les va a afectar. O sea, es una cuestión inaceptable.
Usted va inmediatamente. Si es su familiar, usted va y no importa. Usted ya sabe que yo soy maestro, dejo el dominical, pero yo dejo ahorita porque allá está mi familia. Y Jesús quiere que tratemos así a las personas, que no pensemos en nosotros como en la comodidad, que es cierto, es bonito estar descansando bajo techo, pero cuando uno ve, ahorita que llegué con Alan, me llevó aquí a donde los hermanos, donde Marlon, vi un carro que estaba bajando, ¿cómo se llama? Colchonetas, que supuse que es precisamente para ayudar a los damnificados. Pues hay gente que está haciendo cosas, ustedes están haciendo, y qué bueno. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo suficiente? ¿O simplemente es para quien dice tapar el ojo al macho y de repente yo puedo hacer más? Pero ya con eso, pues mira, a veces es más fácil dar dinero que hacer algo, ¿sí o no? Aquí están estos 20 pesos que nos están molestando, Jonathan está pidiendo dinero, no, aquí está, ya tranquilo, ya. Miren, a veces no es eso. Hay una iglesia en El Salvador que el problema con ellos en cuanto a apoyar a sus misioneros no es el dinero. Ellos tienen dinero y tienen dinero para, sostienen a infinidad de misioneros que ustedes no se imaginan. ¿Saben cuál es el problema de esa iglesia? Que se han olvidado de sus misioneros. O sea, dan el dinero y se olvidan. Y lo que estaban pidiendo, porque nosotros estuvimos una vez ahí, nos invitaron a un grupo de hermanos. El pedido del predicador era, hermanos, escríbanles una notita a los hermanos. Díganles, pensamos en usted, estamos orando por usted. Ese era el llamado que estaban pidiendo. No era dinero, hermanos. Era el hecho de poder decir, hermanos, usted es especial para nosotros. ¿Sí? Hermanos, a veces el dinero muchas veces es lo más fácil que podemos hacer en vez de darnos a nosotros. Bien, y con esto ya voy terminando. 3 temas sobresalientes en Lucas. Y aquí viene el primero. Uno de los temas que Lucas toca con bastante importancia o lo resalta es el asunto de la misericordia. La misericordia es la práctica del perdón. Con la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, 11 al 32, Lucas nos enseña que la misericordia es acoger y perdonar. Acoger y perdonar es seguir profundizando en nuestras relaciones con las personas cercanas y queridas. Acoger y perdonar es volver a la vida. La misericordia es escuchar el grito de los marginados. En la curación de los 10 leprosos, en el capítulo 17, del 11 al 19, descubrimos 2 actitudes: escuchar y relacionarse con los excluidos. Estas actitudes denuncian la exclusión que viven miles de personas y nosotros estamos llamados a poder atender a ese llamado. ¿Sí? La misericordia, hermanos. ¿Por qué es conocida la iglesia de Betel? Por ser una iglesia misericordiosa, por ser una iglesia que atiende al necesitado. Yo espero que así sea, y por lo que vi ahorita hace un momento veo que lo está haciendo y lo ha hecho por muchos años. Pero misericordia, hermanos, es muchas veces una de las cosas que menos se ve en la iglesia. Aceptación, comprensión, perdón, recibimiento, son cosas que a veces no vemos en la iglesia. Otro tema que se ve en Lucas, las mujeres, ¿sí? Lucas es el evangelista que más espacio y protagonismo da a las mujeres. Por ejemplo, encontramos a Isabel o Elizabeth, una mujer que era menospreciada. ¿Por qué? Porque por ser mujer y no tener hijos, ya esta mujer estaba marcada, ¿sí? De hecho, si ustedes cuando leen el canto, ella expresa de que ahora ya ha quitado Dios esta afrenta, o sea, esta carga, porque la gente se burlaba o la menospreciaba a ella por ser una mujer estéril. Ahora ya estaba ancianita, obviamente nunca iba a tener hijos, pero como para Dios no hay nada imposible, Dios quitó la afrenta de esta mujer. María, una jovencita que posiblemente no tendría ni los 18 años, ¿sí? Cuando quedó embarazada, porque ya en la edad en la época de Jesús, una mujer ya a los 18 ya era una mujer ya, como quien dice, ya le dejó el tren, ¿sí? Las jovencitas se casaban de 12, 13 años, entonces posiblemente María por ahí andaba en esa edad, 13, 14, 15 años, ¿sí? Luego, otras mujeres, por ejemplo, la suegra de Pedro, que es quien recibe la sanidad por parte de Jesús, la viuda de Naín, a quien Jesús resucita a su hijo, María Magdalena, Juana, Susana, son algunas de las discípulas de Jesús. Cuando va Jesús a Jerusalén, Marta y María son personas muy amigas y discípulas de él.
En la pasión de Jesús, las mujeres en Jerusalén lloran por él. En la resurrección es María Magdalena, Juan y la madre de Santiago que aparecen en este evangelio. Y es, ¿a quién se le aparece Jesús primero después de la resurrección? A María, a una mujer. No fueron ni los discípulos, fue a una mujer. Y Lucas muestra todas estas cosas para resaltar a la mujer que en aquel entonces era una persona marginada. Los judíos de ese entonces decían: Señor, te doy gracias porque no soy judío, porque no soy gentil, no soy perro y no soy mujer. ¿Sí? Así decía el judío, varón. Te doy gracias porque no soy gentil, no soy perro y no soy mujer. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los menospreciados, los vulnerables, los marginados en nuestra sociedad? La mujer siempre sigue siendo un grupo o un sector de la sociedad del cual se abusa y se tiene en segundo plano. Pero no solamente ellos, muchas otras personas, los niños. ¿Cuántos niños explotados están trabajando cuando deberían estar estudiando? Las personas que están enfermas con SIDA son personas marginadas, son personas hechas a un lado. O sea, tenemos que ver que si bien es cierto que Jesús está hablando, o Lucas, perdón, está hablando de las mujeres, y las mujeres representaban ese grupo marginado. ¿Quiénes son los marginados hoy en día en nuestra sociedad? Los latinos somos marginados en Estados Unidos. Los morenos son de repente marginados en otros lugares. Recuerden el caso de esta abogada, que hace poco una morenita, que fue suspendida y al final entendí yo que había sido despedida, pero según parece no sé si la van a restablecer. Y sí tenía un tinte y su denuncia era de que en parte de esto había algo de racismo en ella. Claro, obviamente se aprovecharon del asunto ahí de que una decisión que ella tomó, pero como que había algo de racismo en esto. ¿Sí? Eso es menosprecio, eso es marginar. Y contra eso, Lucas nos está enseñando de que no debemos de hacer ese tipo de acepciones o de menosprecios. Y el otro tema que es muy claro, ¿sí? Los pobres. A Jesús se le ve como, o se le considera un pobre. ¿Por qué? Porque fue acostado en un pesebre, pues no había lugar para él y su familia en el mesón. También la familia de Jesús era pobre porque solo pudo ofrecer 2 pichones porque no tenía más. Los destinatarios del mensaje de Jesús son los pobres. El pasaje que leímos hace un momento y que Alan compartía la semana pasada. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para llevar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Y este otro texto que es parte del Sermón del Monte en Mateo tiene un toque diferente, o mejor dicho, Mateo le da un toque diferente que Lucas no, porque según Lucas 6:21, el reino de los cielos dice que le pertenece a ¿quiénes? Bienaventurados ustedes los pobres, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. No a los pobres de espíritu, como dice Mateo, ¿sí? Y si ustedes leen ese pase en Lucas capítulo 6, van a ver que Lucas está hablando directamente del pobre, económicamente hablando, ¿sí? Y está denunciando al rico, ¿sí? Está hablando del pobre que está siendo marginado y que Dios le va a recompensar y el rico va a ser humillado, ¿sí? No estamos hablando de que la salvación viene por ser pobre, claro que no, pero Lucas sí enfoca mucho la importancia de atender al pobre. ¿Cuál es nuestra realidad? Niñas o jovencitas adolescentes que luego se convierten en madres solteras, colocando a niños en la pobreza, la violencia en el hogar, la violencia en las calles, el sicariato, asaltos, muerte, las pandillas, es parte de la realidad que nosotros tenemos acá también, la prostitución, que a veces nosotros también la hemos marcado de una manera bastante sesgada, el desempleo, la migración, la indigencia, y terminamos con uno de los temas más de moda, ¿verdad? La corrupción, ¿sí? Y usted podrá decir más, o sea, obviamente hay muchos más, esto solo es como para dar una idea. Esa es la realidad que vivimos en nuestros pueblos, ¿sí? Realidades a las cuales la iglesia está llamada a hacer algo al respecto.
Yo sé que no vamos a cubrir todas las necesidades, pero sabemos que podemos hacer algo. Y ustedes lo están haciendo, y felicidades de hecho. Pero si la iglesia puede hacer más, o si de repente Dios los está guiando a hacer algo, pues entonces pongan la atención. Porque el Evangelio se trata de la atención, y en el caso de Lucas, que es la misión que ustedes están contemplando durante estos días, es la atención integral. Un par de enseñanzas rápidas. Número 1, la iglesia debe ser una comunidad que manifieste el amor, la compasión y misericordia hacia un mundo profundamente necesitado. ¿Sí? Creo que eso es muy claro. La misión de la iglesia consiste en presentar un evangelio integral y me gustó, bueno, de hecho, me imagino que, ¿cómo es que se llama aquí el programa? ¿Ah? PRODIN. PRODIN son siglas, ¿verdad? ¿Y significa? Desarrollo integral, sí, me gustó eso, sí, es integral. Jesús vino para, y hermanos, yo no estoy a favor de esta frase, y ustedes, bueno, cada quien es, pero cuando decimos Jesús, hay que salvar almas, ¿sí? Hermanos, Jesús no vino a salvar solamente almas, Jesús vino a atender la necesidad física de esa alma. Si no, no hubiera sanado a los cojos, no hubiera sanado a los ciegos, no hubiera hecho todo lo que hizo por los leprosos, ni hubiera resucitado a Lázaro, ¿sí? Jesús atiende la integralidad de la persona y nosotros también tenemos que velar por ello. Y una última, el ministerio de la iglesia debe estar enfocado, ojo, no digo solo hacia afuera, sino más hacia afuera que hacia adentro. Porque una vez que ellos vienen hacia adentro, hay que atenderlos, hay que formarlos, hay que discipularlos. Pero es como quien dice, una cuestión de que salimos para traerlos y después volver a salir con ellos para traer más, ¿sí? Y esta es una tarea que nunca se va a acabar. Termino con esto, hermanos. Yo esto nunca lo he hecho. Y como les decía, no vamos a poder estudiar todo Lucas acá. Y yo me atrevo a hacer esta invitación a la iglesia, ¿sí? No sé quiénes son los ancianos, los líderes principales, pero esta es la invitación que yo les estoy proponiendo. Invito a los líderes y a los miembros de la iglesia Betel a comenzar un estudio consistente y sistemático de Lucas como parte de su agenda ministerial hacia su comunidad, pidiendo la dirección de Dios para así saber lo que Él quiere que hagan. Hermanos, yo sé, obviamente este tiempo ha sido un tiempo de reflexión con lo que se ha compartido en esta semana, pero miren, si realmente queremos entender de qué se trata esto, no basta solamente con un par de conferencias. Tenemos que estudiar, tenemos que leer la palabra y empaparnos y poder tener la mente de Cristo en saber que si Jesús tenía intencionalmente, como decía Alan el domingo pasado, entonces intencionalmente tenemos que nosotros venir y estar diciendo, Señor, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que hacer. Algunos años atrás nosotros comenzamos un estudio en Lucas precisamente y yo creo que íbamos como al estudio 15 y apenas íbamos por Lucas 5, porque nos poníamos por partes y todo para poder entender esa misión de un grupo que estaba proyectándose hacia la comunidad allá en Guatemala. Hermanos, los invito a que esto solamente sea el comienzo de una preparación, de una mayor comprensión de lo que es la misión y en este caso de Lucas. Esto es lo que yo traigo para esta noche, hermanos y hermanas, ¿sí? Invitarles a que podamos, con la ayuda de Dios y de su palabra, saber cuál es el plan que Dios tiene para Betel, ¿sí? Para cada uno de sus miembros. Ya están haciendo algo y eso definitivamente síganlo haciendo mientras el Señor les permita hacerlo. Pero ¿es suficiente? ¿Habrá otras áreas en las que podamos apoyar? Y a veces no solamente es dinero, hermanos, no solamente es con dinero que se hacen las cosas, muchas veces solamente lo que se requiere es el deseo de hacerlo y la convicción de saber de que lo que estamos haciendo es porque Dios quiere que lo hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga como individuo, como persona? ¿Qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan como familia? ¿Sí? El otro día, nosotros vivimos en Comayagüela, la zona roja ahí, ¿verdad? Es cerca del mercado. Entonces mucha gente deja sus paquetes, sus bultos de sus mercaderías ahí cerca. A la par de nuestra casa está otra, obviamente, donde van a dejar mercadería. Entonces, unos señores han entrado ahí, pasan, vienen, yo saco el carro, entro y todo, y pues, ni tú ni mus.
ni yo a veces intento saludar y no me saludan, ni ellos tampoco, y bueno. Pero la vez pasada que yo iba llegando a la casa y en lo que yo estaba abriendo el portón para meter el carro, el señor que estaba a la par del mercado viene y estaba tratando en un troco, haciéndole algunos ajustes, pegándole una tabla y todo eso para apoyar más mercadería, porque es bastante. Se le dio vuelta la mercadería y él estaba luchando por hacer eso. Entonces, y así como que por un momento dije yo, ¿me bajo o no me bajo? Y la primera intención fue bajarme, pero después dije, toma, que vea cómo hace, es su problema. Pero después dije yo, no, la verdad que él está en un problema y ¿qué me cuesta a mí bajarme? Si de todas maneras ya la par está y no es gran cosa. Y vine yo, me bajé y le dije, ¿le ayudo? Y el hombre así, pues, yo creo que pensó que lo iba a saltar, porque me quedé con los ojos así todos saltados. Entonces me dice, está bien, me dice. Entonces ya vine, y miren hermano, o sea, él solo no podía con la carga, pero ya entre los dos fue mucho más fácil y yo se le acomodé en el troco y él se fue. Y a partir de ese día, ese hombre todos los días que me ve, hey, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya para salida, sí, que no sé qué. No, tampoco, no, eso no lo hacemos todavía. No, pero el hombre, miren cómo me está hablando bien alegre, bien contento. Yo digo, y la cosa es que paso por el mercado el otro día, hey, ya vienen a hacer las compras, ¿verdad? Me dice alguien, y yo quedo viendo así, ¿quién será? Y era él que me estaba hablando así del otro lado de la calle. Yo digo, ¿y todo por qué? Por haber tomado un parte, pero no fue ni un minuto lo que me tomó el hacer ese esfuerzo. Y yo ya sé que tengo una persona con la cual yo me puedo acercar más adelante y decirle, ¿sabe qué? Permítame compartirle esto. Porque hice algo que fue más que simplemente de palabras, sino que fue algo que yo hice por él. Eso es lo que nosotros podemos hacer como individuos, como familias con nuestros vecinos, como iglesia en nuestra comunidad. O sea, en fin, la idea es irlo multiplicando para que la gente pueda ver que nosotros somos diferentes, que la iglesia es diferente, que los discípulos que siguen a Jesús son diferentes, los verdaderos discípulos. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros y oramos? Sé que fue largo esta noche, mañana les ofrezco que va a ser más corto, va a ser diferente, pero sí quería que tuviéramos un entendimiento global de lo que es la misión de Lucas y sobre todo enfatizar el hecho de que usted y yo podemos hacer la diferencia. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por la oportunidad de haber estado acá compartiendo tu palabra y en particular la misión en Lucas, Señor. Hemos visto que tu agenda, Señor, ministerial, intencionadamente, Señor, fue la de mostrar de que tú ibas a pregonar el año de la libertad, Señor, que ibas a predicar el año agradable, Señor, que ibas a liberar a aquellos que están en ataduras espirituales y físicas, Señor. Tal vez nosotros no tengamos esa capacidad de hacer milagros, pero sí podemos contribuir con nuestras capacidades, con nuestros dones, con nuestros recursos, Señor, a ayudar a las personas y mostrar esa atención integral como lo ha hecho la Iglesia Betel utilizando el ministerio de Prodin, Señor. Pero también hay otras muchas cosas que se pueden hacer y a veces tal vez no necesitan de dinero, Señor, sino más simplemente de disposición, de poder querer hacerlo, de estar intencionadamente haciendo las cosas, sabiendo de que esto tiene el propósito de atraer a otros. Que el ministerio no solamente sea aquí adentro, sino hacia afuera, y que cada vez más podamos salir y pregonar ese mensaje de salvación y de restauración, de esperanza, Señor, de misericordia, de acompañamiento, de reconciliación, Señor, de aceptación que tanta necesidad hace falta allá afuera, Señor. Bendice a cada hermano aquí en esta noche y te pido que nos ayudes a poder pensar en maneras, Señor, que tú pongas en nosotros ese querer como el hacer, de poder practicar ese discipulado vivencial, Señor, en nuestras vidas, no solo aquí adentro, sino sobre todo allá afuera, donde, como vimos, el 80% de ese ministerio que Lucas recogió se realizó en las calles, Padre, más que en los edificios. En tu nombre oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.